El llamado de ayuda ni siquiera estaba destinado a nosotros. Fue una casualidad. Un grito roto rebotando a través de las estrellas, transportado por frecuencias antiguas que ya nadie usaba. Provenía de un planeta tranquilo llamado Treblon. Pacífico, verde, intocado por la guerra. El tipo de lugar sobre el que los poetas escriben, no los soldados. El pueblo de Treblon era suave, gentil en todos los aspectos. Piel que brillaba como agua bajo la luz de la luna. Voces que sonaban como el viento pasando entre los árboles. No construían armas, ni siquiera tenían una palabra para invasión. Así que, cuando el Imperio Kuran llegó, no tuvieron ninguna oportunidad. Los Kuran no invaden por odio. Invaden porque es fácil. Sus naves caen desde la órbita como buitres. Las ciudades se convierten en cenizas. Los sobrevivientes son encerrados, catalogados y vendidos. Treblon era solo otro muesca en su cinturón. Otra especie despojada mientras el resto de la galaxia giraba la cabeza. Pero ese último grito, esa señal desesperada, la lanzaron al espacio profundo mientras todo a su alrededor ardía. Probablemente ni siquiera pensaron que sería escuchado. Nosotros lo escuchamos, no porque estuviéramos buscando. El número había llegado a una estación de monitoreo cerca de Saturno, captado por una técnica medio dormida durante el turno nocturno. Pura casualidad. Casi lo ignoró, pensando que era interferencia, pero no lo hizo. Lo marcó, y en menos de un día, el mensaje había llegado a la Tierra. Eso fue todo lo que se necesitó. Los humanos no dejamos que gritos como ese queden sin respuesta. Tal vez sea porque nosotros mismos hemos gritado al vacío demasiadas veces. Tal vez recordamos demasiado bien lo que significa ser ignorados. Los gobiernos no dudaron. No hubo votos del Consejo, ni interminables debates, solo silencio y luego acción. 5 naves de guerra fueron movilizadas, modificadas, cargadas. No con diplomáticos ni científicos, sino con soldados, marines, pilotos, no pacificadores, sino retaliadores. Lo llamaron la vanguardia Aries. La misión era simple: responder con fuerza. Estuve en una de esas naves cuando salimos de FTL sobre Treblon. Abajo, el planeta estaba marcado de negro por el humo. Ciudades enteras desaparecidas, granjas incendiadas, enormes campos parpadeando con infrarrojos, llenos de prisioneros empacados como animales. Fue duro. Y luego fue más profundo porque esos prisioneros no eran humanos. No compartían nuestra piel, ni nuestra forma, ni nuestra historia, pero sus gritos. Esos eran los mismos. La súplica, el miedo, la impotencia. Cada hueso humano en nuestros cuerpos lo reconoció. La flota Corín en órbita era arrogante. Nos saludaron con risas, se burlaron de nuestro diseño, de nuestros números, nos llamaron bolsas de carne y caminantes de barro. Una especie aún encadenada a la gravedad. Nos miraron con desdén. Pensaron que veníamos a negociar. No lo hicimos. Veníamos a matar. El primer bombardeo los alcanzó en medio de la frase. 2 cruceros desaparecieron antes de que pudieran siquiera devolver el fuego. La segunda oleada atravesó su red de defensa como cuchillos a través de seda. Se apresuraron, confundidos. No estaban acostumbrados a ser superados en armamento, especialmente no por humanos. No hablamos mucho durante eso. No había tiempo. Lo único que importaba era mantener la presión, mantener el fuego constante, dejar que sintieran lo que es ser cazado. Luego dejamos caer las tropas en el planeta. El aire estaba espeso con humo y estática. Los cielos brillaban en rojo. Las naves de desembarco atravesaron las nubes y aterrizaron en campos destrozados. Y corrimos, no caminamos, corrimos hacia el fuego, hacia las ruinas. Los Corín nunca habían peleado contra humanos en tierra antes. No estaban preparados. Esperaban objetivos fáciles, locales asustados, no soldados que se movieran como lobos en manada, no armaduras reforzadas por siglos de guerra, no rabia. No salvamos a Treblon ese día. Lo vengamos. Y cuando los prisioneros miraron hacia arriba, más allá del fuego, más allá del cielo roto, más allá del humo, nos vieron cubiertos de ceniza, empapados de sudor, pero de pie como humanos. No ángeles,
no salvadores, solo una especie que escuchó un grito y lo respondió con truenos. El momento en que nuestras botas tocaban la superficie de Treblon, la guerra cambió. No aterrizamos en formación ni con precisión limpia. Llegamos con fuerza, cápsulas de caída estrellándose contra el suelo como meteoritos, helicópteros gritando por encima, soldados aterrizando en la tierra y moviéndose antes de que el polvo siquiera se asentara. El aire de Treblon estaba denso con ceniza y descomposición. El cielo era de un rojo morado, pulsando con fuego distante. Se podía escuchar el eco de los disparos de plasma a lo lejos. El planeta no solo estaba ocupado. Estaba sangrando. Los Corín no esperaban que llegáramos a la Tierra. Pensaron que lucharíamos desde la órbita como cobardes, enviaríamos drones, negociaríamos términos. Pero ya los habíamos estudiado. Sabíamos que controlaban a través del miedo, a través de la visibilidad. Tenías que poner botas humanas frente a ojos esclavizados. Dejar que las víctimas vieran sus cadenas romperse en tiempo real. Y así aterrizamos justo en medio de un campo de trabajo. No fue una batalla. Fue una masacre. Habían corralado a miles de personas de Treblon en un lugar que llamaban Unidad de Procesamiento 17. Solo un nombre educado para trabajo forzado y muerte lenta. Sin cercas, solo torres perimetrales armadas con cañones de pulso y drones automatizados. Los Corín no esperaban visitas. Nos encontraron a nosotros. Veníamos desde el aire. Líneas de agarre bajando de las torres, disparando a los operadores en sus sillas antes de que siquiera se levantaran. Mi escuadrón se movía como humo, rápido y despiadado. Una tras otra, las torres caían. Limpiamos el campo en menos de 12 minutos. 12 y luego los vimos. Los locales. Estaban escondidos en pozos y chozas. Piel opaca por el hambre. Ojos grandes llenos de confusión y dolor. No sabían quiénes éramos. Pensaron que éramos otro tipo de monstruo. Uno de ellos, un niño, dio un paso adelante primero, apenas lo suficiente para llegar a mi pecho, usando lo que parecía ser aislamiento rasgado alrededor de sus hombros. Ojos azules grandes llenos de confusión y dolor. Nos miró y dijo algo. No entendí las palabras, pero el significado golpeó como un puño en el pecho. ¿Estamos muriendo ahora? Me agaché, me quité el casco y les mostré mi rostro. No, susurré. No hoy. Fue entonces cuando todo cambió. Las palabras se difundieron rápidamente. No necesitábamos traductores. La esperanza no necesita un idioma. Campamento tras campamento, empezaron a levantarse. El pueblo de Treblon, demasiado débil para caminar, se arrastraba hasta los bordes de las cercas para vernos luchar por ellos. Sin tratado, sin recompensa, solo furia. Pero no todos los humanos eran como nosotros. A los 2 días del asalto terrestre, interceptamos una transmisión rebelde. Voz humana, acento del este, un nombre que reconocimos de las listas negras. Un grupo de mercenarios, Earthborne, no afiliados, vendiendo suministros a los Corín. Munición, armas, modificaciones de armaduras, traidores. Esa fue la primera grieta en la ilusión de que estábamos unidos. El mando quería mantenerse enfocado. El objetivo principal es romper el control Corín, dijeron. Nos ocuparemos de los colaboradores después, pero algunos de nosotros no pudimos esperar. Un escuadrón, con el nombre en clave martillo, desapareció por 6 horas. Cuando regresaron, no dijeron ni una palabra. Simplemente dejaron caer cajas en las puertas del puesto avanzado. Dentro había rifles marcados con el símbolo Corín y manifiestos de envío codificados por humanos. Habían encontrado a los mercenarios y los habían terminado. Sin juicios, sin vacilaciones. Esto era guerra, no una conferencia de prensa. Cada día avanzábamos más en las ruinas. La resistencia Corín se endurecía. Empezaron a usar civiles como escudos, bombardeando sus propios campos antes de que pudiéramos alcanzarlos. Encontramos una de esas zonas de procesamiento, la Unidad 42, donde las paredes estaban carbonizadas en negro. No había sobrevivientes, solo cenizas y metal retorcido. Preferían borrar lo que no podían controlar. Así que respondimos con más fuerza. Redadas nocturnas,
descensos sigilosos detrás de sus líneas. Empezamos a hablar su idioma, la violencia, y lo hablamos más fuerte de lo que jamás imaginaron. El punto de inflexión llegó cuando capturamos a uno de sus oficiales de comando, un general corín de alto rango, alto, armado, sangrando de una herida en la pierna. Escupió sangre en el suelo cuando le quitamos el casco. Se preocupan demasiado, gruñó. Piensan que la piedad los hace fuertes. No respondimos porque, en el fondo, sabíamos que estaba equivocado. No fue la piedad lo que nos trajo aquí. Fue la rabia. Esa rabia que hierve cuando has visto demasiado dolor. Esa rabia que explota cuando nadie más da un paso al frente. Esa rabia que solo los humanos, tan defectuosos y furiosos como somos, parecen entender. Los corín dejaron de subestimarnos después de la tercera semana. Para entonces, la mitad de su flota orbital ya era polvo. Sus fuerzas terrestres estaban fracturadas, haciendo defensa guerrillera en ruinas destrozadas. Su arrogancia se había quebrado. Y lo que quedó al descubierto fue algo nuevo. Miedo. No a nuestras armas, ni siquiera a nuestros números. Tenían miedo porque nosotros no paramos. Incluso cuando incendiaron pueblos llenos de civiles solo para ralentizarnos. Incluso cuando nos tendieron emboscadas donde la mitad de una unidad nunca regresó, seguimos avanzando. Pensaron que perderíamos impulso. No entendían que los humanos tenemos un don. Cuando nos rompen, nos volvemos más afilados. Tomamos esas pérdidas y las convertimos en combustible. Esa tercera semana, pusimos nuestra mirada en una de sus fortalezas, lo que llamaban un nodo de control. Mitad fortaleza, mitad centro de comunicación, excavada profundamente en la cordillera del norte. Pulsaba con energía, defendida por torretas, drones y algo nuevo. Bestias, criaturas bioingenieras del tamaño de tanques, todas dientes y músculos. Los corín las habían liberado en los valles como armas de asedio vivientes. No nos asustaron. Solo hicieron que fuera más personal. La noche antes del asalto, el campamento estaba tranquilo. No había disparos, ni ruido de las reuniones, solo soldados limpiando sus rifles, algunos mirando hacia las estrellas alienígenas, pensando en las personas que quizás nunca volverían a ver. Se podía sentir en el aire. Esto no era solo otra misión. Este era el golpe que cambiaría la guerra. Atacamos la fortaleza al amanecer. El trueno retumbó en el valle mientras nuestras naves de desembarco gritaban sobre nuestras cabezas, dejando caer oleadas de infantería y unidades mecánicas. Las montañas resonaban con el sonido de la guerra, fuego de plasma, disparos de cañón de riel, los rugidos inhumanos de esas criaturas bioingenieras mientras destrozaban roca y acero. No fue una pelea limpia. Nuestras líneas se rompieron 3 veces. Perdimos a más de 100 personas en la primera hora. Los corín estaban bien atrincherados, listos para morir. Y lucharon como si lo estuvieran. Pero nosotros también lo hicimos. Un equipo se abrió paso por la entrada trasera, un conducto de ventilación apenas lo suficientemente grande para el equipo. Se arrastraron por barro, sangre y calor abrasador. Emergiendo dentro de la fortaleza, dejaron a la mitad de su escuadrón atrapado en una mina de proximidad, y aún siguieron adelante. Desactivaron el relé principal de comunicaciones con su última granada, destruyendo las comunicaciones planetarias de los corín en un solo destello cegador. Fue entonces cuando todo cambió. Los corín entraron en pánico al no tener contacto con sus restos orbitales. No sabían si vendrían refuerzos. No se dieron cuenta de que ya habíamos destruido la mayor parte de su apoyo días antes. Rompimos su puerta principal con un cañón sísmico. Las puertas se abrieron y entramos como fuego a través de madera seca. El interior era peor de lo que esperábamos. Prisioneros usados como esclavos para mantener los sistemas, viviendo en fosas bajo el suelo, algunos apenas respirando, otros ya muertos. Ese fue el momento en que nuestras órdenes se rompieron. Se nos había dicho que capturáramos al personal de comando, que extrajéramos datos, protocolos. En lugar de eso, los matamos. A todos. No hubo gloria en eso, ni celebraciones, solo silencio. Un silencio tan profundo que llenaba tu cabeza como la presión en el fondo del mar. El general Corín,
El que estaba a cargo del nodo de control, intentó rendirse, salió completamente vestido, con las manos arriba, su voz temblando a través de un traductor. Por favor, dijo, nos rendimos. Nos rendimos. Todavía estaba hablando cuando una bala atravesó su cráneo. Nadie preguntó quién disparó. Nadie lo necesitaba. Liberamos la fortaleza, liberamos a más de 2000 cautivos de Treblon. Les dimos comida, les dimos mantas. Algunos lloraron, otros miraban como si no entendieran lo que significaba la seguridad. Esa fue la parte más difícil. Darse cuenta de que no podíamos deshacer lo que ya se había hecho, no podíamos devolver a los muertos. No podíamos borrar las cicatrices grabadas en sus mentes y cuerpos. Lo único que podíamos hacer era ponernos entre ellos y la oscuridad y asegurarnos de que nunca más los tocara. Más tarde esa noche, mientras la fortaleza aún humeaba y los heridos recibían tratamiento, una de las ancianas de Treblon se acercó a nosotros. Una mujer, vieja según sus estándares, su voz era quebrada, sus manos temblaban. Miró nuestros rostros, ensangrentados y sin dormir, y dijo suavemente, no sois como los otros, los que miraban. No somos ellos, respondió uno de nosotros. Vinimos porque nadie más lo haría. Ella asintió lentamente y puso su mano sobre su pecho. Entonces sois portadores de tormentas, no salvadores, no dioses, solo tormentas que rompieron el silencio. Portadores de tormentas, se quedó con nosotros. Y la guerra no había terminado. Aún no. Pero por primera vez desde que Treblon gritó al vacío, el silencio había sido roto. No descansamos después de que la fortaleza cayera. No había tiempo, ni ceremonia, ni héroes, solo muertos que enterrar, heridos que cargar, y preguntas que ardían más fuerte que nuestras armas. Los Corín habían abandonado sus puestos exteriores apresuradamente, dejando atrás tecnología, archivos, registros medio quemados. Empezamos a escarbar en todo. Al principio, parecía como la extracción habitual de recursos, redes de control, rotaciones de esclavos. Pero más profundo, en sus servidores, cifrado tras muros de fuego de grado militar, encontramos algo más. Registros de experimentación. No solo estaban usando a las personas de Treblon para trabajo forzado. Los estaban probando, intentando hacer algo, intentando romper los límites biológicos de la conciencia. Inyecciones de estrés neural, implantes de memoria forzada, privación de sueño combinada con bucles de tortura de alta frecuencia, y lo peor, registros de programas de cría. Los Corín no solo estaban esclavizando un planeta. Estaban intentando rehacerlo desde adentro. Trajimos un equipo técnico para descifrar las capas más profundas. Uno de ellos vomitó a mitad de los archivos. Los demás solo miraban, en silencio y pálidos. Lo que los Corín estaban construyendo estaba oculto en algo etiquetado como Proyecto Soilborn. No había especificaciones detalladas, ni visuales, solo una ubicación. Profundidades Cuenca 9. Ese nombre envió un escalofrío a través de cada soldado que lo leyó porque Profundidades Cuenca 9 no aparecía en ningún mapa. Las coordenadas lo ubicaban muy al oeste, más allá de los lagos ácidos, profundamente dentro de una cordillera envuelta en tormentas eléctricas y picos de radiación. Sin inteligencia previa, sin reconocimiento, solo un punto rojo parpadeante en medio del vacío. El mando dudó. Quisieron esperar. Escanear la zona. Planificar. Pero nosotros no. Ya sabíamos que había ahí fuera. Dolor, sufrimiento. Otro lugar donde los gritos no habían sido escuchados. Movilizamos un pequeño equipo. Solo voluntarios. No necesitábamos muchos, solo los que pudieran moverse rápido, pensar rápido y apretar el gatillo sin pedir permiso. El viaje tomó 3 días. Perdimos 2 transportes en la tormenta. La interferencia eléctrica destruyó sus estabilizadores, enviándolos a espiral en los cañones. El tercero aterrizó de emergencia a medio kilómetro de la entrada de la cuenca. Arrastramos el resto del camino a pie, llevando equipo, curando heridas, caminando a través de vientos que podían arrancar la piel. Y entonces lo vimos. Profundidades Cuenca 9 no era una base. Era un cráter. Masivo, artificial, vaciado con precisión.
Un agujero en el mundo rodeado de metal quemado y torres negras que pulsaban con luz roja. Y en su centro, suspendido por cadenas antigravedad, había algo para lo que no teníamos un nombre. Una máquina o una criatura o ambas. Pulsaba como si estuviera viva. Los cables corrían a través de ella como venas. Y dentro, a través del cristal de su núcleo, los vimos. Las personas de Treblon. Cientos. Miles, atados, inconscientes, siendo drenados por tubos, mantenidos vivos en el limbo, alimentando esa cosa. No sabíamos qué hacía, pero sabíamos de qué estaba hecha. Vidas. Almas. Uno de nosotros murmuró, esto no es guerra. Esto es maldad. Y entonces sonaron las alarmas. Sabían que estábamos ahí. El cielo sobre el cráter se iluminó mientras las naves de desembarco Corín descendían como avispas. Las torretas automáticas surgieron desde el borde del cráter. Los drones salieron de las trampas subterráneas. Y en la colina detrás de nosotros, figuras, humanos, armados, marcados sin banderas, mercenarios, traidores. Nos habían tendido una trampa. Uno de ellos dio un paso adelante, la voz amplificada a través de un casco roto. Den un paso atrás, dijo. Esta ya no es su lucha. Parecía humano, pero lo que quedaba de su alma ya se había podrido hace tiempo. Vamos a destruir esa cosa, gritó uno de nosotros. El mercenario no parpadeó. No saldrán vivos de este cráter. Entonces alguien disparó. Nadie recuerda quién lo empezó. Pero una vez que comenzó el tiroteo, no había forma de detenerlo. La colina explotó en caos. Los drones gritaron sobre nosotros, sus rotores cortando el viento. El suelo se iluminó con disparos, chispas, estelas de plasma. Los mercenarios tenían mejores armas, mejor equipo. Pero no tenían lo que nosotros teníamos. Rabia, convicción, la inquebrantable creencia de que algunas cosas merecen morir por ellas. Luchamos a dentelladas, cuerpos presionados contra metal quemado, disparando a través del dolor y el humo. Y de alguna manera, aguantamos lo suficiente para que uno de nuestros equipos de demolición entrara en la máquina. No regresaron. Pero 30 segundos después de que penetraron su núcleo, ese corazón palpitante se detuvo. Todo el cráter tembló. Las torres se apagaron. El cielo se oscureció. Y uno a uno, los cautivos de Treblon dentro comenzaron a caer. No gritando, no jadeando, solo descansando finalmente, libres. El cráter ardió durante 3 días. Nos quedamos hasta que se apagó el último fuego, hasta que el último cuerpo fue contabilizado, amigo y enemigo por igual. No hubo celebraciones, ni palmadas, solo el peso insensible de lo que habíamos visto. Lo que habíamos hecho, Profundidades Cuenca 9, no fue solo un punto de inflexión. Fue una herida, abierta y cruda, grabada en la memoria de cada soldado como una marca. Solo 16 de nosotros salimos de ese infierno vivos. 16. Y ni siquiera ese número parecía real. Los Treblon que rescatamos, los que sobrevivieron al proyecto Soilborn, eran diferentes. Algunos no hablaban. Otros gritaban cuando el viento cambiaba de dirección. Su piel estaba pálida, delgada como papel de arroz, con las venas brillando débilmente por debajo. Lo que fuera que los Corín les hubieran hecho, no era solo físico. Habían manipulado sus mentes, sus recuerdos. Había rumores de que algunos de ellos se habían convertido en conductores de información usados para almacenar datos cifrados como discos duros vivientes. Nuestros médicos hicieron lo que pudieron. Nuestros científicos trataron de escanear el daño, pero nadie sabía cómo arreglar un alma rota. La noticia se extendió rápidamente y de forma desagradable. Las imágenes que filtramos de la máquina, de los cuerpos suspendidos, de los mercenarios humanos luchando para los Corín, desataron tormentas de fuego en la red galáctica. Protestas en la Tierra, indignación en el Consejo de la Federación, condenas tras condenas. De repente, todos tenían una opinión. Pero ya era demasiado tarde. Ya habíamos visto la verdad. La Federación no solo estaba en silencio. Era cómplice. Encontramos registros de comunicaciones escondidos en el equipo de los mercenarios, contratos, firmas,
fechas que retrocedían 6 meses antes de que comenzara la invasión. Los Corín ya habían pagado por Treblon por adelantado, sobornaron a funcionarios para que se quedaran callados, contrataron a mercenarios humanos para proporcionar logística. No invadieron a ciegas. Tenían mapas, bioscanes, puntos débiles, porque alguien les vendió todo. Había un dicho entre nosotros antes de que comenzara esta guerra. El espacio es demasiado grande para los secretos. Resulta que el espacio solo hace que sea más fácil enterrarlos. Esa noche, nuestro comandante, un veterano viejo con la mitad de su rostro reemplazado por tecnología de combate, nos reunió alrededor de un fuego moribundo en el puesto avanzado. Nos miró como un hombre que había visto el borde de algo y no regresó completamente. «Ya no somos soldados», dijo en voz baja. No en sus ojos. Somos armas, desechables, peligrosos, y en el momento en que dejemos de ser útiles, nos borrarán. Alguien preguntó qué haríamos después. Él no parpadeó. Terminamos esto. No más piedad. No más pretender. Y así nos volvimos invisibles. Ya no hubo actualizaciones oficiales. Ya no hubo movimientos de flotas compartidos con la Federación. Borramos nuestros transpondedores, enmascaramos nuestras señales, nos convertimos en fantasmas. Fue entonces cuando los Corín contraatacaron. Dejaron de intentar ganar la guerra de manera convencional. En lugar de eso, comenzaron a apuntar a la esperanza, bombardeando refugios de refugiados, infectando sistemas de agua con armas biológicas, usando naves camufladas para asaltar pueblos liberados y llevarse a los sobrevivientes de vuelta a la oscuridad. Era terrorismo, puro y frío. Ya no querían reclamar Treblon. Querían arruinarlo. Respondimos de la misma manera. Los equipos de infiltración atacaron sus últimos puestos de comando. Sin prisioneros, solo explosivos. Rastrearon sus rutas de suministro a través de los cinturones de asteroides, los hicieron volar con minas gravitacionales. Envenenamos sus reservas de alimentos, saboteamos sus arsenales, y cada vez que atacaban a civiles, nosotros respondíamos 10 veces más fuerte. Pero lo peor llegó una mañana justo antes del amanecer cuando un dron explorador detectó algo cayendo desde la órbita. No una nave, un cuerpo envuelto en un tejido sintético quemado por la reentrada. Cayó al suelo fuera de nuestro puesto avanzado principal con un sonido como un trueno. Era humano, uno de los nuestros. El ADN lo confirmó. Un soldado que había desaparecido 2 semanas antes durante una exploración. Dentro de la cavidad del cuerpo, encontraron una cápsula de mensaje. No digital, orgánica, tallada en los huesos. 3 palabras. Ustedes son los siguientes. Lo enterramos en silencio. No hubo ceremonia, solo mandíbulas apretadas y miradas sin lágrimas porque entendíamos lo que significaba. Los Corín ya no intentaban ganar. Ahora solo intentaban hacernos quebrar. Pero olvidaron lo único que hacía peligrosa a la humanidad desde el principio. Nosotros no nos rompemos. Nos quemamos. Y cuando lo hacemos, arrastramos todo con nosotros. Dejamos de jugar según las reglas porque ya no quedaban. Después de que el cuerpo cayera de la órbita, el ambiente cambió en todos los campamentos humanos en Treblon. Ya no había discursos, ni más breves de mando, solo silencio, concentración, frialdad. Podía sentirlo en la forma en que se movían las personas. Más lento, más tenso, como lobos a punto de saltar. Porque ahora ya no se trataba solo de salvar un planeta. Se trataba de asegurarse de que el enemigo olvidara cómo respirar. Sabíamos dónde se estaban ocultando los Corín. Teníamos su última bastión mapeado en algún lugar bajo el glaciar, dentro de una fortaleza enterrada alimentada por un núcleo geotérmico. El lugar se llamaba La Mandíbula. Un nombre apropiado. Según archivos robados, ese era su refugio final. Todo fluía a través de él. Inteligencia, mando, liderazgo. Allí es donde se encontraban los últimos generales Corín de alta cuna. Y probablemente los científicos detrás del proyecto Soilborn también. Si tomábamos La Mandíbula, no solo terminábamos la guerra. Borrábamos su futuro. Pero había un problema. No solo estaba custodiada. Estaba protegida por una antigua red de defensa planetaria más vieja que los Corín mismos,
construida por alguna civilización perdida, y luego reprogramada. Nadie la había descifrado. Podía detectar movimiento a nivel molecular, disparar ataques orbitales desde viejas armas satelitales. Incluso la Federación nunca se atrevió a acercarse. No teníamos tiempo para la cautela. Así que, hicimos un plan que ningún estratega cuerdo aprobaría. Lo llamamos Operación Corazón de Hielo. 2 equipos, uno en tierra, el otro orbital. El equipo terrestre infiltraría a través de fisuras glaciares que habíamos encontrado durante un escaneo térmico, apenas lo suficientemente grandes para gatear. El equipo orbital simularía una retirada de toda la flota para atraer la atención de los Corín hacia el hemisferio superior. Mientras tanto, nuestras unidades de demolición harían lo que mejor saben hacer los humanos: excavar, volar cosas y destruir todo lo sagrado. Me ofrecí como voluntario para el equipo terrestre. Las fisuras eran una pesadilla. Túneles congelados llenos de antiguos bolsillos de gas y paredes que se movían. Perdimos a un hombre debido al colapso repentino. A otro le aplastaron las piernas bajo una losa de hielo. Nos dijo que lo dejáramos. No lo hicimos. Lo arrastramos sobre un trineo improvisado. No gritó ni una vez, solo miraba al frente y murmuraba: «Haz que valga la pena». Llegamos a la parte inferior de la mandíbula 2 días después. Y lo que vimos aún me persigue. No era solo una fortaleza. Era una catedral. Pilares de obsidiana masivos, tallados con runas alienígenas brillando con líneas rojas que pulsaban como venas. Las máquinas se movían por el techo como arañas. Tecnología orgánica respirando hacia adentro y hacia afuera. Todo el lugar parecía vivo, como si estuviéramos dentro de una garganta a punto de tragarnos. No había guardias. Al principio, nos escabullimos por pasillos que olían a cobre y aceite quemado. Colocamos cargas a lo largo de las vigas de soporte principales. Apuntamos a los conductos de energía. Todo en silencio hasta que uno de los sobrevivientes de Treblon con nosotros, Yeris, aún débil pero feroz, tocó un panel por accidente. Fue entonces cuando el lugar despertó. Las alarmas aullaron. Las puertas se cerraron detrás de nosotros. Luego llegaron los guardianes negros. Soldados de élite Corín, de 3 metros de altura, armados como tanques, sin emociones. No hablaban. No vacilaban. Simplemente se movían en grupos, cortando todo lo que respiraba. Luchamos en la oscuridad, cuarto por cuarto, cargando a través de pisos resbaladizos de sangre, arrastrándonos unos a otros sobre cuerpos y fuego. Mi rifle se atascó 2 veces. Lo usé como un garrote. Perdimos a 5 personas en menos de 5 minutos, pero aguantamos lo suficiente. Las explosiones se activaron. El suelo bajo la mandíbula se rompió. El vapor siseó a través de las paredes. Y luego, desde arriba, escuchamos el cielo romperse. El equipo orbital había regresado. No simularon una retirada. Se quedaron en silencio, redirigieron el resto de la flota a una órbita alta, camuflados, y esperaron. Cuando activamos la baliza, desataron todo. Los Corín nunca lo vieron venir. Barras cinéticas cayeron sobre la fortaleza desde el espacio. No hubo explosiones, solo fuerza cruda, suficiente para atravesar roca, hielo, metal, carne, todo. La mandíbula se colapsó sobre sí misma, una torre negra a la vez, plegándose como papel bajo una tormenta. Apenas logramos salir. La mitad de nuestro equipo quedó atrapado en el terremoto. Otros fueron lanzados por las ondas de choque que separaron los túneles. Salí arrastrándome sobre mi estómago, tosiendo sangre, arrastrando a uno de los niños de Treblon sobre mi espalda. No paré hasta que vi las estrellas nuevamente. Desde la colina sobre el cráter, observé como el último de la mandíbula ardía. Y por primera vez desde que comenzó esta guerra, lo sentí. El silencio. No el tipo aterrador. No el tipo pesado y desesperanzado. El tipo que sigue a la justicia. El tipo que te has ganado. No se rindieron. Incluso después de que la mandíbula cayera, incluso después de que su cadena de mando fuera destruida y su flota reducida a metal flotante en la órbita, los Corín no pidieron misericordia. Se dispersaron como cucarachas cuando se encienden las luces. Desaparecieron en las grietas de Treblon,
en las cavernas, en ciudades quemadas, en minas abandonadas. Algunos se hicieron pasar por refugiados, escondiéndose entre las mismas personas que una vez esclavizaron. Otros siguieron matando. No por estrategia, sino por despecho. Sin plan, sin honor, solo rabia envuelta en piel alienígena. Sabíamos que la guerra había terminado. Pero la matanza no. Esa es la parte que nunca te cuentan sobre la victoria. No viene con un desfile. Viene en olas. Lenta, silenciosa y fea. Pasas la primera semana enterrando cuerpos. La siguiente tratando de averiguar quién sigue cuerdo. El resto mirando a tus propios compañeros beber demasiado, dormir demasiado poco y preguntarse qué partes de ellos mismos dejaron atrás. Convertimos a Treblon en un cementerio antes de que alguna vez pudiera sentirse como un planeta de nuevo. Las ciudades que habíamos liberado seguían siendo cascarones vacíos. Los sobrevivientes deambulaban como fantasmas. Sus hogares ya no existían, sus familias borradas. Algunos nos miraban con asombro, otros con miedo, algunos incluso con resentimiento, como si no supieran si éramos salvadores o solo una diferente clase de destructores. Y para ser honesto, nosotros tampoco lo sabíamos. Encontramos al último general Corín escondido entre las ruinas de un viejo domo de investigación, medio rostro derretido por el fuego de plasma, un brazo perdido, y aún tratando de reactivar una baliza de socorro rota. No habló mucho, solo nos miró mientras lo arrastrábamos hacia la explanada, con las manos esposadas, sangre saliendo de la comisura de su boca. Alguien le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué Treblon? ¿Por qué los experimentos? ¿Por qué convertir un planeta pacífico en un laboratorio de horrores? Miró hacia arriba con lo que quedaba de su rostro y dijo, porque nadie nos detuvo. Esa fue la verdad. Fría, simple. No poder, no venganza, no recursos, solo porque podían. Esa noche, alguien le dio un disparo en la cabeza. Sin juicio, sin órdenes, sin nombres. Dejamos su cuerpo donde cayó. Unos días después, llegó una delegación de la Federación Galáctica. Uniformes brillantes, naves impecables, manos limpias. Nos ofrecieron asistencia, suministros, sonrisas. No dijimos una palabra. Ellos caminaron por las ruinas, asintiendo solemnemente, tomando notas como turistas visitando una tragedia. Uno de sus enviados, un diplomático alto, elegante, con ojos suaves, nos dijo que lo que habíamos hecho fue valiente. Valiente, como si el coraje tuviera algo que ver con lo que nos habíamos convertido. Los dejamos de pie en el polvo y volvimos al trabajo, reconstruyendo lo que poco quedaba por reconstruir. Instalando refugios, enseñando a los niños de Treblon a usar herramientas humanas, reescribiendo lecciones escolares en lenguajes que no tenían palabras para la guerra hasta que llegamos. Algunos de nosotros nos quedamos. No pudimos regresar a la Tierra. No pudimos seguir pretendiendo. Otros fueron enviados a casa. Regresaron en cuerpo, pero no en alma. No puedes dejar de ver lo que vimos. No puedes deshacer el sabor de la ceniza en tus pulmones. Treblon trató de sanar. Nosotros también. Pero ahora había un peso en el silencio, una presencia. El conocimiento de que el mal no usa capas ni banderas. Se esconde en los espacios donde nadie mira. En la burocracia, en los acuerdos secretos, en la larga pausa antes de que alguien decida importar. Y la humanidad, nosotros respondimos al grito. Llegamos como una tormenta. Pero las tormentas no arreglan los daños. Solo despejan el cielo el tiempo suficiente para que la verdad se muestre. La ceremonia la celebraron al amanecer, no porque fuera tradición, no porque estuviera planeada, solo porque los sobrevivientes dijeron que la luz se sentía más suave por la mañana. Como si Treblon mismo intentara ser gentil por una vez, como si el planeta recordara cómo debía sentirse la paz. No hubo discursos, ni banderas, ni himnos, solo filas de piedras, talladas a mano, desiguales, marcadas con nombres en 3 idiomas. Humano, Treblon y silencio. Unos pocos soldados estaban de pie en uniforme. Algunos de nosotros no llevábamos equipo en absoluto. Sin armaduras, sin rifles, solo nuestros rostros reales. Cansados, marcados, envejecidos en semanas. Algunos lloraron,
Otros no pudieron. Todos vimos salir el sol a través del humo que aún flotaba en el aire como un fantasma que se negaba a irse. Al frente de la multitud, una de las ancianas de Treblon se arrodilló junto a una pequeña piedra, sus dedos trazando las ranuras de un nombre grabado a mano. No era su hijo ni su hermano ni su amigo. Solo un nombre, uno de tantos. Pero se arrodilló allí como si estuviera tocando el corazón de todo su mundo. Quizás lo estaba. No sabía qué sentir. La guerra había terminado. Habíamos ganado. Lo que fuera que eso significara. Los Corín se habían ido. Sus últimos puestos destruidos. Sus cuerpos enterrados bajo los cráteres de su propia creación. La Federación envió equipos de limpieza ahora, pretendiendo ayudar, evitando cuidadosamente el desorden que una vez ignoraron. Los mercenarios que nos traicionaron o estaban muertos o escondidos. Ya nadie decía sus nombres. No teníamos que hacerlo. Los recordábamos de todos modos. Caminé por el perímetro de la antigua base avanzada más tarde ese día. Los edificios estaban siendo derrumbados, reutilizados. Los barracones convertidos en escuelas. Las torres de vigilancia despojadas y reconstruidas en turbinas eólicas. El arsenal ahora albergaba reservas de alimentos y tecnología de comunicaciones. Era extraño. Luchar por sobrevivir tiene sentido. Tiene ritmo, una razón. Pero sobrevivir después de la lucha, esa es la parte para la que nadie te entrena. Pasé junto a un grupo de niños de Treblon jugando en la tierra con piezas de metal de drones destrozados. Convirtieron las partes rotas en juguetes, pequeñas criaturas con alas y garras. Uno de ellos levantó una pieza de una carcasa de plasma y la llamó un huevo de sol. Todos rieron. Un mes antes, ese mismo niño no hablaba, ni siquiera levantaba la cabeza. Ese sonido, la risa, me golpeó más fuerte que cualquier explosión. De regreso en los barracones, un joven marine llamado Esto se acercó a mí, con el rostro aún morado por una caída en el cráter, los ojos irritados. Había perdido a su hermano en la operación de la cuenca profunda. Dijo que no había dormido bien desde entonces. Nos están enviando a casa, dijo. Asentí. ¿Te vas? Dudó, miró al suelo. Ya no sé dónde está eso. Eso se quedó conmigo porque esa era la verdad. El hogar ya no era la tierra. No realmente. No después de todo. No después de Treblon. El hogar era de donde vino el grito y donde elegimos quedarnos a responderlo. Le dije, lo sabrás cuando lo encuentres. Esa noche, el cielo estaba más claro que en semanas. Sin ceniza, sin fuego, solo estrellas, frías, distantes e infinitas. Me tumbé en el suelo fuera de lo que solía ser el puesto de mando, mirando ese vasto techo. Pensé en todos los que perdimos, las personas con las que luché, las personas que apenas conocía, las personas cuyos nombres solo había leído en los informes de bajas, y pensé en aquellos que no pudimos salvar, los que se convirtieron en fuentes de poder, los que cuyos gritos se convirtieron en datos. Ahora los cargábamos todos. Su peso no nos aplastó, nos definió. A través del asentamiento, vi a una de las ancianas de Treblon encender una linterna. Vieja tradición, un símbolo de recuerdo, luz para las almas. Flotó hacia el cielo como una pequeña llama que intentaba desafiar a las estrellas. Y luego más se elevaron. Docenas, cientos. Cada sobreviviente encendió una. También cada soldado. No hubo discursos, ni fanfarrias, solo el resplandor de la pena y la supervivencia fusionándose en la noche. Fue entonces cuando lo entendí. No vinimos aquí para ser héroes. No nos quedamos por medallas. Vinimos porque alguien gritó, y nadie más vino. No fuimos hechos para el silencio. Los humanos no resistimos en silencio. Resistimos en fuego. Resistimos en tormentas. Resistimos con los puños apretados, los dientes al descubierto y los corazones abiertos, incluso cuando se están rompiendo. Eso fue lo que hizo que los Corín tuvieran miedo. No nuestras armas, no nuestras naves, sino nuestra negativa a irnos. Pensaron que el miedo nos paralizaría. Olvidaron que venimos de un mundo donde aprendimos a correr a través de él. Para los que miraron desde afuera, esta guerra fue un desastre. Brutal, sangrienta, no oficial,
no registrada en algunos de los registros de la Federación, borrada silenciosamente en otros. Pero para los que estuvimos aquí, fue otra cosa. Un ajuste de cuentas. Treblon nunca sería el mismo. Tampoco nosotros. Las cicatrices eran demasiado profundas. Pero aquí había vida otra vez, y eso importaba. Antes de irme, visité la última tumba en el extremo de la fila. Sin nombre, solo un casco en un palo y un parche cosido en la tierra. Uno de los nuestros. Uno de muchos que nunca llegaron a casa porque decidieron que este lugar valía la pena morir por él. Me arrodillé, presionando mi palma contra la tierra. No rezando, solo estando quieto. Portadores de tormentas, nos llamaron los de Treblon. No salvadores, no dioses, solo la cosa que llega cuando el silencio ha durado demasiado. Y cuando nos vayamos, dejamos ecos. Que la galaxia recuerde lo que pasa cuando la humanidad responde a un grito de ayuda. Que recuerden cómo llegamos. No en paz, no en silencio, sino como una tormenta.